Colombianos muy atentos porque Corchada fue la que terminó de meterle noticias RCN a las precandidatas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Y esto por preguntarles que si estaban de acuerdo en subir el mínimo para el 2026. Esto fue lo que dijeron estas señoras. Cultural que ya empieza en diciembre, que ya incluso comenzó esta semana, es el debate sobre el aumento al salario mínimo. ¿Están de acuerdo con incrementar el salario mínimo en 2 dígitos, sí o no? 2 dígitos con la situación como es difícil. Y es que para ellas es muy difícil definir esto porque estas son las mismas personas que pertenecen al gremio de empresarios que no quieren subir más el mínimo a los colombianos que trabajan del día a día para esas empresas. Es muy difícil, es que la situación económica, mire, tiene que decir sí o no. Decir algo que me enseñó un sindicalista. El salario mínimo no se decreta, lo impone el mercado. Y la situación del mercado hoy, después de esa reforma laboral nefasta, hace muy difícil que se suba demasiado el salario. Entonces, de 2 dígitos... Es que se les hace difícil subirle el salario a las personas porque como ellos son los dueños de estas empresas, pues para ellas les parece demasiado difícil subirle al colombiano 1.800.000 pesos. ¿Incremento sí o no? Tienen que responder. Es una pregunta demasiado confusa para el público, porque yo subiría si bajan impuestos a las empresas. Exacto. Sí, pero... Claro, como la familia de la señora María Fernanda Cabal es una de las familias que más empresas tienen, pues para ella sería favorable que le bajaran los impuestos a estas empresas. Si usted compensa bajando los dígitos, bajando el impuesto a las Ustedes empresas. son hoy presidentes de la República, no tienen posibilidad de hacer pasar una reforma tributaria, tienen que tomar la decisión en 20 días, ¿lo suben en 2 dígitos sí o no? No, pero es que el presidente sí tiene la posibilidad de presentar la tributaria. Reduzca el tamaño Pero del el gobierno no se Estado. puede aprobar de aquí a diciembre. Pues, pero lo habíamos presentado en junio, Maritza. Bueno, se nos queda 50 billones en burocracia lleva Petro. Pues las negociaciones con esta subida del salario mínimo se siguen haciendo porque los gremios de estas personas que tienen grandes empresas no quieren negociar para pagar un poco más y subir el salario para el 2026. Y dice lo siguiente: la negociación del salario mínimo se enciende con las disputas entre los gremios y el gobierno. La mesa de acuerdo se instala con la silla vacía de FENALCO, bajo la presión de los sindicatos y de las alertas del experto sobre la sostenibilidad fiscal, la estabilidad de precio y el efecto de un aumento grande sobre la economía colombiana. Y es que en esto entra el presidente de FENALCO, que es nada más y nada menos primo de la señora María Fernanda Cabal. Por ahí donde vemos con razón la señora María Fernanda Cabal defiende tanto a estas empresas y dice que en bajarle los impuestos. Dice Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, decidió no participar en la negociación del salario mínimo del 2026. Aseguró que la propuesta de sus colegas gremios de 7.2% es, abro comillas, generosa, cierro comillas, mientras que la de los sindicatos de 16% es, abro comillas, desorbitada, cierro comillas. Abro comillas, esto nos llevará a un decreto de incremento de 2 dígitos como lo planeaba el gobierno, cierro comillas. Y esto fue lo que dijo el primo, nada más y nada menos que la señora María Fernanda Cabal. El incremento del salario mínimo en Colombia para este año no debería subir más del 6.21%, que es lo que da la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, y es la suma del valor de inflación o del IPC, que es el 5.3 anualizado hasta el momento, y el 0.91 del valor de la productividad de los factores. Cualquier punto adicional del 6.21 ya es generosidad. Por esa razón, la propuesta de los gremios, de mis colegas en la mesa de concertación, es más que generosa. No así la propuesta de la central. Es que a estas personas les parece generoso pagarle a los colombianos 1.800.000 pesos, que terminarían siendo 1.600.000 y 200.000 pesos de transporte. Para ellos es demasiado pagarle a las personas que trabajan el día a día 24/7. Obrera del 16%, que carece de cualquier realidad económica y técnica,
y se aproxima más a un efecto de 3 veces la inflación, lo cual no tiene ningún sentido. Esto lo que va a llevar, como lo dijimos desde FENALCO, seguramente es que el salario mínimo salga de 2 dígitos y por decreto, tal como lo tenía planeado el gobierno nacional. Pues por parte a esto no hubo acuerdo por parte de los gremios y del gobierno nacional. Dice lo siguiente: no hubo acuerdo ni cifras oficiales. Hasta ahora, en el día del destape de propuestas del salario mínimo para el 2026. La negociación del salario mínimo 2026 entra en fase decisiva mientras gobierno, empresarios y sindicatos destapan propuestas, el reloj corriendo hasta diciembre. Y es que esto fue lo que dijo el ministro de Trabajo de acuerdo a que estas personas quieren seguir con el 7.2% y el gobierno quiere incrementarlo al 16% para que los colombianos que trabajan el día a día ganen un poco más, y si ganan un poco más, siguen gastando un poco más, y esto sigue generando economía en el país. Dice lo siguiente: salario mínimo 2026. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que los sindicatos propusieron un incremento del 16%. Mientras los empresarios piden que sea del 7.2%. Abro comillas, la brecha es una oportunidad para concertar, cierro comillas, afirmó el ministro. Y esto fue lo que dijo el ministro en base a la subida de este por ciento para el salario mínimo del 2026. Bueno, después de 6 horas y media de deliberación en la Comisión de Concertación, en el día de hoy hemos escuchado las propuestas tanto de los trabajadores como de los sectores empresariales representados en los gremios con asiento en la Comisión de Concertación. Las propuestas están sustentadas en supuestos macroeconómicos y recogen la información con relación a la productividad, a la inflación causada, a la inflación esperada, y en algunas de las propuestas también se recogen lo que ha sido el impacto de la inflación sobre sectores económicamente sensibles para el bolsillo de los trabajadores, como la inflación o el impacto de la inflación en gastos, en educación, en salud, en vivienda, en servicios públicos, principalmente en agua potable. Y finalmente hemos conocido las propuestas de incremento. Por el lado de los trabajadores, un incremento del 16%, tanto para el componente salarial como para el auxilio del transporte. Y por el lado de los empresarios o de los gremios empresariales, una propuesta de incremento del 7.21% para el componente de salario e igualmente para el componente de auxilio de transporte. Sobre esas dos propuestas arrancará o continuará mejor la discusión en la sesión que ha sido convocada para el próximo jueves. Ojalá el gobierno pueda llegar a lograr algo o algún acuerdo con estos gremios para que los colombianos que trabajan el día a día puedan ganar un poco más. Recordemos que si una persona que gana el salario mínimo gana un poco más, termina gastando un poco más, y así es como crece la economía de un país. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.